En nuestra primera reunión hablamos sobre diferentes conflictos en los que se había visto envuelto el Principado rebelde de Yggdramal. Los más antiguos requieren de ciertos permisos para ser apropiadamente tratados y poder desclasificar la información sobre los mismos. Sin embargo, deberíamos analizar las guerras de los ríos, tanto sus orígenes, su desarrollo y el resultado de las mismas, pero eso no lo podemos hacer sin repasar primero el otro principado participante en estas guerras, Arabal. Esto también será de gran ayuda para conocer más sobre los hombres de los ríos. A pesar de permanecer oficialmente fieles al imperio, poseemos indicios de que hay importantes disensiones, no solo entre sus dirigentes y las personas más influyentes del Principado, sino de un elemento rebelde que se alza en la cordillera oeste y que ha ido ganando algo de fuerza en los últimos meses. El Señor de las Aguas ha optado por emitir esto en sus informes y en las reuniones del Senado Imperial. Su legado tampoco ha hecho gala de la honestidad pertinente. Aún así, centrémonos en lo que nos surge actualmente. Adentrémonos en la historia de Arabal, el Reino del Agua. Arabal es la tercera nación más grande del continente, una gema de increíble belleza que ilumina Euraquia con su luz. Se lo conoce como el Reino del Agua por muy claras razones. Es un elemento esencial para el país y tiene una importancia desmedida en la vida de sus habitantes. El territorio de Arabal se caracteriza sobre todo por sus numerosos lagos, ríos y afluentes. De hecho, son tan amplios que casi ocupan una cuarta parte del reino. El resto son grandes llanuras verdes, pequeñas montañas y frondosos bosques. Las fronteras del país están delimitadas por dos elementos geográficos muy claros: la cordillera de Umbranos en el suroeste y el río Feralgan en el norte, que forman una separación natural con otros principados, Elcia por el oeste y Manterra y Yggdramal por el norte. La vegetación es rica y en ella se mezclan elementos mediterráneos y tropicales. También hay una gran diversidad de fauna, aunque por suerte en su mayoría no son animales peligrosos. El clima es cálido y las precipitaciones son más habituales que en otras zonas, por lo que el ambiente siempre es extremadamente húmedo. Hay numerosos caminos pavimentados, así como una infinidad de puentes que permiten cruzar los ríos. El país es extremadamente rico, pues goza de una gran infraestructura de producción y una amplísima red de transporte para llegar a cualquier parte del mundo, gracias a la segunda flota comercial más importante de Gaia. Además, su agricultura y ganadería son suficientemente robustas para autoabastecerse. No obstante, toda esta prosperidad tiene su razón en que los gobernantes del país siempre han centrado todos sus esfuerzos en incrementar la economía y el bienestar de sus habitantes, en detrimento de sus fuerzas militares. Confiados en la labor del Señor de la Guerra de Euraquia, los ejércitos de Arabal son prácticamente simbólicos y carecen de la preparación necesaria para afrontar un verdadero conflicto. Arabal tiene un complejo sistema político basado en la figura de su Rey de las Aguas, que en lugar de ser un título hereditario, es un monarca elegido cada 4 años por un consejo de senadores. El actual dirigente es Artion Remedus, aunque su mandato está a punto de acabar y tiene pocas posibilidades de resultar reelegido. Arabal es el reino humano más antiguo de Euraquia, y hay quienes pueden trazar sus orígenes hasta los tiempos de la Tirdor Kadais Doman, la tierra de la profunda oscuridad. En épocas remotas,
Los habitantes de aquellos territorios eran pequeñas tribus nómadas que trataban de ocultarse de los esclavistas del sangriento reino de la oscuridad. Para sobrevivir, tuvieron que acostumbrarse a usar los elementos a su favor y se volvieron excepcionalmente hábiles viajando por lagos, ríos y canales. Fue en estos tiempos en los que desarrollaron un vínculo especial con el agua, entrando en comunión con numerosos espíritus de las aguas, o eso dicen los antiguos druidas de esas tierras. Por esto se les empezó a conocer como los hijos del agua. Tras siglos de lucha, los nómadas se unieron a los enemigos de la Tyr'dor Caedais Domain para participar en su destrucción y, con la caída de este reino opresor, la tribu de Aral se convirtió en el núcleo de poder más importante de la zona. En pocos años, logró absorber a las otras tribus y acabó convirtiéndose en un amplio reino conocido como Arabal. El país no tardó en prosperar y volverse una pequeña potencia especializada en el comercio con el viejo continente, manteniendo buenas relaciones con la mayoría de fuerzas de Gaia en esa época, incluido el malvado imperio de Solomon y los terribles brujos de Yehudá. Lamentablemente, la mala gestión de algunos de sus gobernantes hizo que apenas 2 siglos más tarde estallaran disputas internas que fragmentaron y debilitaron el país. Además, una parte del reino fue conquistada por el imperio de Elcia y Arabal entró en un periodo oscuro del que le costaría siglos salir. La llegada de nuestro amado Mesías tuvo efectos menores en la población, aunque un amplio sector adoptó sus doctrinas religiosas. No obstante, pese a ser una nación mayoritariamente humana, Arabal no se unió a los reinos santos y mantuvo la pluralidad étnica y religiosa como uno de sus principios culturales. El país, por aquel entonces, con un territorio más reducido, pasó por tiempos de declive, hasta que, tras años de dificultades, alcanzó su hora más crítica al llegar la Guerra de Dios. Aunque el conflicto global no salpicó directamente a Arabal, el rey y el resto de grandes dirigentes de Arabal fueron asesinados, lo que desembocó en una guerra civil que terminó por destrozar lo que quedaba de la nación, resultando en una veintena de feudos independientes, dando fin a la existencia de Arabal tal y como se la había conocido. En el año 323, coincidiendo con la llegada de las fuerzas de Zorne a Euraquia, el líder tribal Shepin-Persegas solicitó la ayuda del trono imperial para refundar Arabal, aceptando convertirse en un principado si él era nombrado rey. El futuro sacrosanto emperador, Lázaro Giovanni, aceptó a regañadientes, pero tras ver la tiranía de Bércegas, cambió de opinión y, en contra de los deseos del líder tribal, acabó obligando al resto de tribus a reunirse y elegir un nuevo monarca, el primer rey de las aguas. Una tradición que se ha conservado hasta la actualidad a través de los senadores que representan a las diferentes tribus. Gracias al apoyo económico y militar de Abel, Arabal no tardó en dar pasos de gigante en recuperar parte de su esplendor de tiempos pasados. Su reforzada relación con el viejo continente, sumada a la llegada de multitud de inmigrantes, hizo que el país adoptara nuevas costumbres que se mezclaron con sus antiguas tradiciones. Desde su unión al Sacrosanto Imperio, las gentes de Arabal han vivido relativamente tranquilas, centradas en el comercio y en su desarrollo. En sus casi 700 años de historia, solo han vivido 3 conflictos relevantes. El primero, la Guerra de los Capitanes, motivado por problemas de contratos sobre las rutas de comercio, fue contra Manterra, en el que, a pesar de sus victorias navales, quedó resuelto en un empate
al intervenir el mismísimo emperador. Los otros dos les enfrentaron con Igdramar, las conocidas como Guerras de los Ríos, en las que perdieron varios segmentos de su territorio. La sociedad de Arabal está dividida sobre su permanencia en el Sacrosanto Imperio. Si bien una parte importante de sus habitantes y dirigentes apoya la unidad de Abel, solo lo hacen por lo mucho que les conviene para su propia protección. Son conscientes de lo extremadamente vulnerables que resultan y que, en caso de que estallara cualquier conflicto, podrían ser arrasados. El problema es que consideran a nuestra emperatriz, Elisabetta Barbados, una líder demasiado débil para asumir el control de Abel y están seguros de que es cuestión de tiempo de que sea destituida. Hemos detectado la semilla de la disensión en ellos, signos del separatismo que plagó a los rebeldes de Assur. Pero su cobardía natural y su patética capacidad militar les lleva a buscar medios ajenos a la guerra para conseguir el nuevo orden mundial que buscan. No son pocos los problemas que se ciernen sobre Arabal, a la vez que temen que el conflicto en Igdramar se extienda hasta su territorio. Su frontera con Itzi ha empezado a sufrir esporádicos ataques de algunas tribus autóctonas beligerantes. Además, tenemos indicios de que esos rebeldes de las montañas están relacionados de alguna manera con Assur, pero hemos mantenido esta información en secreto por el momento. El rey Artión cree que controla el flujo de información. Sin duda, es un símbolo de la decadencia que reinó en los últimos tiempos en nuestro amado imperio. Alguien tan incapaz debería haber sido relevado de su cargo hace mucho tiempo. Sin embargo, dentro de poco vendrá y pedirá de rodillas la intervención de las fuerzas del Señor de la Guerra. Mijaíl Mashenka intervendrá y me aseguraré de que Arabal vuelva a ser un leal principado del imperio.